Bien, trabajaremos con lo que son pares de ángulos entre líneas paralelas cortadas por una transversal o por una secante, puede ser. Bien, primero vamos a ver nuestras dos líneas paralelas. Aquí tenemos esta línea y esta, las dos líneas negras son líneas paralelas. Recordar que dos líneas, dos rectas son paralelas cuando nos damos cuenta que por más que se extiendan, esta línea la puedo extender hacia la izquierda, hacia la derecha. Ambas líneas, por más que se extiendan, nunca se van a cruzar, nunca se cruzan. Por ejemplo, si yo tuviera dos líneas de esta forma, si usted observa en ese caso, si esas líneas se extienden, si esta se sigue extendiendo más, se la seguimos extendiendo más, para acá, ¿verdad? Y esta se extiende más, y la extendemos, se extiende. Nos damos cuenta que va a haber un lugar donde esas líneas se van a juntar, se van a unir, ¿ok? Entonces ya ahí no son paralelas. Para que sean paralelas, eso no puede suceder, sea tanto hacia la izquierda o a la derecha. Entonces, cuando hablamos de la transversal, entonces la línea azul. Le podemos poner un nombre con una letra, esa línea puede nombrarse con una L, o le puedo llamar a esta línea Q o P, llamaríamos P. Esta le podemos llamar Q, CQ, y esta que podríamos llamar R. Entonces, cuando yo tengo dos líneas que son paralelas, de forma simbólica, yo podría poner un enunciado, ¿verdad? Yo puedo decir que P y Q son paralelas con esta simbología, escribiendo que P es, déjame buscar por acá, ¿dónde estamos? Ok, P es paralela con Q. De esta forma, más o menos. Esas dos líneas inclinadas, o puede ser que queden derecha también. Eso significa P es paralela con Q. Eso significa esa simbología, que la van a ver bastante en los ejercicios. Va a aparecer eso. Pues bien, ya conociendo esas dos partes de ahí, lo que son la línea paralela, lo que es la transversal o la línea secante, ¿verdad? Entonces, continuamos. Nos dice que cuando dos líneas están cortadas por una secante, se forman 8 ángulos. Van a formar varios ángulos. Esos ángulos son los que están aquí enumerados. Aquí tenemos el ángulo A. Recuerde que si usted quiere verlo más, este es un ángulo, ¿verdad? Ese es un ángulo. Aquí tenemos el ángulo B. Y así sucesivamente, el C, el D, E, F, G, H. ¿Bien? Esos son los ángulos. Ahí hay 8 ángulos. Estos ángulos se van a ir clasificando. Tenemos ángulo, si observamos las dos líneas paralelas de nuevo, podemos considerar lo que es el interior de esas dos líneas, todo lo que está dentro de ellas, ¿verdad? Dentro de esas dos líneas. Y ahí tenemos entonces, vemos todo lo que está en el interior y podemos observar entonces fuera de las dos líneas, está esta línea y fuera de ella tenemos ángulos. Fuera de esta línea hay dos ángulos también, ¿ok? Entonces, por eso hablamos de lo que es externos e internos. Entonces, ¿qué es esto? Esto es externo, todos los ángulos que van a aparecer fuera de las dos paralelas, fuera de ellas. ¿Quiénes son esos ángulos externos? Tenemos el ángulo A y el B, el G y el H. Obsérvelo bien, quedan como fuera de las dos líneas. Los internos, C, D, E y F. Esos 4 ángulos son internos. ¿Por qué?
Porque lo vemos dentro de las dos paralelas. ¿Ok? Todos estos criterios deben ser bien asimilados. Si hay fallo en cualquiera de ellos, alguna duda, una interpretación errónea, pues va a ser difícil poder continuar y proceder y lograr entender los demás. Ok. Ya teniendo claro, ¿verdad?, mis dos líneas paralelas, debemos también tomar en cuenta que no siempre tienen que estar de forma horizontal. Las líneas paralelas pueden estar en cualquier sentido. Puedo tenerla así inclinada, ¿verdad? Y si me cumple la condición, pues son paralelas. Se puede dar caso de cumplir las condiciones que por simple vista o que me especifiquen, como dije ahorita. Me pueden decir que esta línea y esta son paralelas en el enunciado. Se puede dar el caso de usted tener gráficas. Yo puedo tener una imagen aquí, se puede convertir en algo, ¿verdad? Puedo tener esto. Y entonces aquí puedo observar que podríamos sacar varias líneas paralelas. Vamos a decirlo. Vamos a enderezar esto un poquito más. Bien, yo tengo esa forma. Si usted a simple vista, vamos a observarlo, podríamos decir, bueno, pero esta línea con esta son paralelas. Pero esta que está aquí, con esta de aquí, también la podríamos considerar como paralela. ¿Ok? Esas dos líneas también pueden ser paralelas. De acuerdo a lo que yo esté buscando, entonces siempre voy a hacer las relaciones que yo necesite. Este formato que tenemos aquí yo lo llamaría como una especie de fórmula o como un punto de partida, donde todo lo que voy a trabajar, siempre voy a tratar de sacar esa forma. Nosotros vamos a trabajar con figuras geométricas, podemos trabajar con figuras geométricas. Entonces, dentro de ella siempre yo voy a tratar de identificar ese formato. ¿Bien? Para hacer relaciones con los ángulos. Por ejemplo, si usted observa esto que yo hice aquí, de aquí podemos crear ese formato. Y yo digo, bueno, aquí tengo esta figura, una figura rara, pero si hacemos esto, por ejemplo, yo digo, bueno, voy a quitar esta de aquí. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a prolongar esta línea, esta recta. Prolongamos esta también, preferiblemente. Esta también la vamos a prolongar, ¿verdad? Se prolonga para allá. Y si puedo, entonces puedo dar el giro. No, disculpen. Tengo que seleccionar completa aquí para dar el giro de eso. Me llevé. Podemos hacer esto. Fíjese lo que se puede hacer en todas estas situaciones. Tengo un problema aquí porque ese cuadro me interrumpe. Fíjese, si usted tiene las dos líneas que están en este formato, usted no necesariamente tiene que darle el giro. No hay que hacer el giro. Mentalmente yo pienso, bueno, pero si yo coloco esto en esa posición, ¿qué va a pasar? Entonces, si lo colocamos en esa posición, aquí en la pizarra que estoy utilizando, me permite que yo gire la figura, observe, ¿ve? Entonces cuando la giro, pero mira, entonces me da el mismo formato que tenemos allá. Pero recuerde que eso partió de que aquí había otra línea también. Al quitarla y al extender cada segmento, entonces logré obtener esta forma. Entonces eso es importante, que lo tengan bien claro, de que usted puede extender un segmento, puede girarlo, voltearlo para buscar esta forma y poder hacer las relaciones. Ok. Creo que con esas aclaraciones ahora puedo proseguir para entonces interpretar todo esto que está aquí. De esta figura siempre vamos a combinar dos ángulos. Siempre vamos a ir trabajando con dos ángulos para poder aplicar cada uno de estos conceptos que están aquí. ¿Bien? Esos conceptos, esos nombres, esas formas como se le llamarán a esos ángulos o relaciones que van a tener ellos. Bien,
Primero, tenemos aquí ángulos opuestos por el vértice. Ya en el tema anterior, nosotros trabajamos con ángulos opuestos por el vértice. Y se trabajó con ángulos que forman par lineal. O sea que ya usted debe tener eso claro, o debe revisarlo. Tenemos ángulos opuestos por el vértice siempre de 2 en 2. Entonces voy a tener opuesto por el vértice A con el D, refrescando, ¿verdad? El C con el B son opuestos por el vértice. Recuerde que siempre debo tener donde se corta la línea, va a estar siempre en medio de los dos ángulos para ser opuesto por el vértice. ¿Okay? Aquí debajo, opuesto por el vértice, el E con el H y el F con el G. Bien. Entonces nos dice, tenemos esos pares de ángulos que son opuestos por el vértice. Entonces, hay una relación entre la medida de esos ángulos. Hay una relación entre los ángulos. Relación entre los ángulos que son opuestos por el vértice. Ahora, relación entre la medida de esos ángulos. Entonces, ahí tengo que tomar en cuenta si esas medidas son iguales o son diferentes. Entonces, cuando son opuestos por el vértice, las medidas son iguales. No lo voy a escribir porque ya ustedes lo tienen en la clase anterior y lo que deben es de buscarlo. Entonces, si dos ángulos son opuestos por el vértice, sus medidas son iguales. Recuerden, siempre de 2 en 2. Eso vale, por ejemplo, que la medida que tenga el ángulo A va a ser igual a la medida que tiene el ángulo D. Porque A y D son opuestos por el vértice. B y C son opuestos por el vértice, pero la medida de ellos dos no es igual a la de A y D. ¿Ok? Porque siempre la relación entre los dos ángulos se da. Entonces, la medida del ángulo A igual a la medida del ángulo D. La medida del ángulo B será igual a la medida del ángulo C. Eso es cuando son opuestos por el vértice. Cuando forman par lineal, decíamos, vamos a decirlo de una forma mecánica, vamos a tratar de ver la gráfica y deducir desde ahí. Par lineal se va a cumplir una condición donde los ángulos van a estar separados por una línea. Esta línea, por ejemplo, van a estar separados. Y en los otros dos lados de los ángulos me van a formar una línea recta. O sea, el ángulo A es este ángulo, esa línea que viene aquí y cruza para acá. Ese es el ángulo A. El ángulo B, esta misma línea y esta que cruza para acá. Observamos entonces que A y B están separados por esta línea y los otros dos lados que viene siendo desde este punto donde estoy marcando hacia P y desde este punto hacia acá son los dos lados de ambos ángulos que unidos forman una línea recta. Si separo esto, tenemos algo así. Si usted observa bien, usted lo que tiene ahí es algo así. Este es el ángulo A, que quedaría aquí. Y entonces, aquí mismo, este lado pertenece para el ángulo B. Ven, el ángulo A. Entonces, cojo el otro lado del ángulo B, que es esta parte de aquí. Luego puedo hacerlo también, que el ángulo B, si lo hago de esta forma, ¿verdad?, quedaría más o menos así. Entonces, de este lado, tendríamos aquí, que esto sería el ángulo A, y aquí tenemos el ángulo B. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros unimos esos dos ángulos, como les decía, va a haber un lado en común entre ellos dos y los otros dos lados deben formar una línea recta. Eso debe cumplirse siempre para que formen par lineal. Entonces, si yo tengo esto, ¿verdad? Si unimos los dos ángulos, obsérvenlo ahí más o menos, entonces ahí podemos ver que al unirlo me da esa forma de ahí. Espero que les sirva bastante. Entonces, de esa manera puedo analizar A con B, forman par lineal. Podemos observar que si usamos hacia acá,
tenemos el ángulo A con el ángulo C, lo separa esta línea y los otros dos lados forman una línea recta, por ende forman par lineal. Así sigue la secuencia, puedo buscarlo aquí debajo, el G con el H, lo separa una línea y los otros dos lados me forman una línea recta. Así sucesivamente. ¿Okay? Pueden buscar, todo eso ya está trabajado. Bien. Entonces, dentro de esta figura voy a tener esas clasificaciones de ángulos, de pares de ángulos, opuestos por el vértice, que forman par lineal, y vamos a tener otros más, que son ángulos correspondientes, alternos, y los alternos pueden ser externos y pueden ser internos. Tenemos conjugados, que también pueden ser externos o pueden ser internos. ¿Okay? Veamos cómo se identifican cada uno de ellos. Ya vimos cómo identificamos el opuesto y cómo se identifican los que forman par lineal. Entonces, un detalle que me faltó aquí de lo par lineal es la relación entre la medida de esos ángulos. Entonces, la relación entre la medida de los ángulos que forman par lineal nos dice que la suma de ellos es igual a 180 grados. Eso deben buscarlo, ¿ok? Entonces, 180 grados. Luego tenemos, vamos a observar aquí, tenemos las especificaciones, tengo ángulos correspondientes. Cuando hablamos de ángulo correspondiente, para que esto sea posible, debe cumplirse esas tres condiciones. Deben cumplirse. La primera, que uno de los ángulos sea interno y el otro sea externo. Y ya dijimos cuáles son los externos y cuáles son los internos. Entonces voy a buscar dos ángulos. Uno debe ser interno y el otro debe ser externo. Segunda condición, que no formen par lineal. No puede coincidir con esto, con lo par lineal. Y la tercera condición dice, están en un mismo lado respecto a la transversal o secante. Recordamos que la línea azul o R es la que llamamos transversal o secante. Entonces tenemos del lado izquierdo de esa línea y del lado derecho de esa línea. Observando la gráfica, podemos ver que del lado izquierdo respecto a la secante están los ángulos A, C, E y G. Ahora, identifique los ángulos que están del lado derecho respecto a la secante. Piénselo a ver. Ok. Entonces observamos que del lado derecho tenemos el B, el D, F y H. Espero que su pensamiento, su análisis haya coincidido con esos ángulos. Entonces ahora vamos a identificar ángulos correspondientes. Vamos a buscar dos ángulos en esta figura que sean correspondientes. Primero, uno interno. Entonces vamos a elegir de estos cuatro ángulos uno cualquiera. ¿Ok? Interno. Entonces, por ejemplo, voy a elegir el ángulo C. Voy a colocarlo de este lado en este apartado. Entonces, ángulo C, y digo ángulo C. Y ángulo, entonces ahí vamos a buscar la otra condición. Veamos entonces. Tenemos ángulo C como ángulo interno, ¿verdad? Interior. Luego me dice, y otro exterior. Entonces, ya yo tengo uno interno. El primer ángulo que yo identifique, lo elijo al azar, el primero, para que sean correspondientes. Un ángulo cualquiera, yo tomo. Pero ya el segundo ángulo debe cumplir esta segunda condición que está aquí en la primera parte. Debe cumplir la B y la C. Deben cumplirse esas dos condiciones más para yo elegir el otro ángulo, que es el que está en el exterior. Es decir, aquí me dice uno interno, ángulo C, otro externo. Si yo dijera rápidamente, yo voy, pues voy a coger el ángulo A, que es externo.
Pero entonces el ángulo A y el C forman par lineal. Entonces no se puede. Digo el B. El ángulo B y el C son opuestos por el vértice. Pero aquí no me dice nada respecto al opuesto por el vértice. Es decir, que en cierto modo yo puedo decir, pero entonces el B. Pero, ¿qué sucede? Dice aquí, están en un mismo lado respecto a la transversal. El ángulo B está del lado derecho y el C está del lado izquierdo. Entonces tampoco puede ser el ángulo B. Por ende, puedo buscar un ángulo, dice que debe ser externo, que no forme par lineal y que estén a un mismo lado respecto a la transversal. ¿Quién me cumple esa condición? El ángulo G en este caso. ¿Por qué? Veamos. El C es interno, el G es externo. El G y el C no forman par lineal, esos dos ángulos no forman par lineal. Otra condición, están en el mismo lado respecto de la secante. El C está del lado izquierdo y la G está del lado izquierdo también. ¿Ok? Entonces así vamos buscando otros pares de ángulos que sean correspondientes. Bien. Vamos a pensar unos segundos. Elija un ángulo para que coincidamos bien. Yo quiero un ángulo que sea correspondiente con el ángulo B. Observe y analice a ver cuál es el ángulo que es correspondiente al ángulo B. Correspondiente con el ángulo B. A ver. Entonces, sería, si con el ángulo B es externo, está en el exterior, ¿verdad? Es externo. Entonces debo buscar ahora uno interno que cumpla estas dos condiciones. ¿Cuál es ese ángulo? El ángulo F. Mírenlo aquí. Entonces el B con el F son correspondientes. Están en un mismo lado respecto de la secante. En este caso están del lado derecho los dos. Hay uno en el exterior y otro en el interior, o viceversa. Uno en el interior y otro en el exterior. Eso no importa. Y no forman par lineal. Entonces son correspondientes. Eso lo llamamos ángulos correspondientes. ¿Qué relación entre las medidas existen de los ángulos correspondientes? Bueno, desde que yo sé que dos ángulos son correspondientes, sus medidas van a ser iguales. Lo que mide el B es lo mismo que mide el F. Es decir, si el ángulo B me dicen que es igual. Dicen que la medida del ángulo B es igual a 40 grados. Entonces, la medida del ángulo F sería igual a ¿cuánto? Como la relación entre la medida dice que son iguales, significa entonces que el ángulo F también mide 40 grados. ¿Bien? Eso es lo ideal. Debo tener claro eso. Entonces, puedo colocarlo así, concluimos también, podemos decir que la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo F. Esas son relaciones importantes, ¿verdad? Bien, recuerde que los ángulos, en este caso, no siempre te va a aparecer la medida, ¿cómo le digo? Con un número, se me escapó la frase clara. Pero bien, aquí me pueden aparecer expresiones algebraicas, simbolizando la medida de cada ángulo. Entonces, en ese caso, no siempre me va a aparecer 40, 40 o 50, sino que me puede aparecer una expresión algebraica. Entonces, estas relaciones es bueno tenerlas bien claras, porque nos van a ayudar a poder identificar cada medida. Continuamos con los demás casos, para
Vamos a ver, es un video un poquito extenso. Estoy tratando de que sea lo más claro posible. Ya tenemos ángulos correspondientes. Ya los sabemos identificar. Ahora, ángulos alternos. En los alternos, esto me significa que pueden ser externos o pueden ser internos. Es decir, si vemos la primera condición, aquí dice, ambos deben estar en el interior o exterior. Entonces, usamos la misma temática. Voy a buscar dos ángulos que sean alternos. Dos ángulos alternos. Entonces tengo el primero. Voy a elegir uno cualquiera. Si elijo, por ejemplo, el ángulo A, voy a elegir ángulo A. La primera condición es que el ángulo A está fuera, ¿verdad? Entonces van a ser alterno, externo. ¿Ok? El otro ángulo que voy a elegir debe estar fuera también. ¿Quiénes están fuera? Está el B, está el G y está el H. Uno de esos tres ángulos son los que voy a elegir. Veamos las demás condiciones para poder hacer una elección correcta de esos ángulos. Primero dice que ambos deben estar en el interior o exterior. Segundo, no forman par lineal. Por ende, si es el ángulo A, el B ya se lo descalifico. No puede ser el ángulo B porque forma par lineal con el A. Tercero, están en distintos lados respecto a la transversal. ¿Cuáles me quedaban? El B lo descartamos. Me quedan como exterior el G y el H. Dice que deben estar en distintos lados. Entonces, el A y el G están en el mismo lado. Por ende, el ángulo que yo necesito para que sea alterno con el ángulo A es el ángulo H. El H con el A son alternos externos. ¿Ok? Esos dos ángulos son alternos externos. ¿Ven? Observan que va a estar uno de un lado respecto a la transversal y el otro en el otro lado. No pueden formar par lineal tampoco. ¿Ok? Vamos entonces ahora a la pregunta de ustedes, a ver que también la pueden asimilar. Un ángulo que sea alterno con el ángulo F. Alterno con el ángulo F. Bien, vamos entonces. Espero que hayan analizado correctamente. Como el ángulo F está en el interior, significa que alterno con él tiene que ser el E, el D o el C. Si hacemos el mismo análisis anterior, podemos ver que el F y el E forman par lineal, por ende aquí me dice que no pueden formar par lineal. La tercera dice, deben estar en distintos lados respecto a la transversal. Por ende, entonces el E, el F y el D están en un mismo lado. Por ende, no pueden ser. Es decir, que en conclusión tenemos el F con el C. Bien, entonces tenemos ángulo A y ángulo H son alterno externo porque están afuera. El ángulo F y el ángulo C son alternos internos, están dentro de las dos líneas paralelas. ¿Ok? ¿Qué relación hay entre las medidas? Aquí la vemos, dice relación entre las medidas. Dice que también son iguales. Va a pasar lo mismo que pasa con los ángulos correspondientes. Si dos ángulos son correspondientes, van a tener las mismas medidas. Dos ángulos son alternos, entonces van a tener la misma medida. Entonces le decía, mire, por ejemplo, si el ángulo A mide 140 grados, el ángulo A, entonces, no, disculpen, esto está mal escrito. La medida del ángulo A igual a 140 grados. Esto significa
que la medida del ángulo H es igual a 140 grados. Ahora bien, el ángulo F y el ángulo C son alternos, pero no son alternos con el A y el H, son alternos entre ellos dos. Por ende, entonces la medida de estos ángulos es distinta a la medida de estos dos ángulos, ¿ok? Entonces a eso era que me refería al principio. Estos son alternos, pero tienen otra medida, porque es la medida del ángulo F. Medida del ángulo F va a ser igual a la medida del ángulo C. Eso es lo que se va a dar. Medida del ángulo A va a ser igual a la medida del ángulo H. ¿Por qué? Porque son alternos. Bien, continuamos. Ya logramos identificar los ángulos que son alternos, tanto interno o externo. Bien, recuerde que hay más ángulos que son alternos ahí, ¿ok? No solamente esos dos que sacamos. Ya, veamos ahora cuando son conjugados. Dice que los ángulos conjugados también pueden ser conjugados externos o conjugados internos. Ambos deben estar en el interior o exterior, igual que los alternos. Diferencia: están en un mismo lado respecto a la transversal. Es decir, que como están en un mismo lado respecto a la transversal, no es posible yo decir, pero forman par lineal. O sea, no le va a coincidir ya eso. Por eso solamente tiene esas dos condiciones. Veamos, tomamos cualquier ángulo. Vamos a tomar un ángulo cualquiera. Vamos a tomar el ángulo B. Y vamos a buscar un ángulo que sea conjugado con el ángulo B. Leemos bien las condiciones. Veo dónde está el ángulo B, dice que está afuera, externo. Es decir, que el otro ángulo que voy a buscar tiene que ser en el exterior. ¿Ok? Tiene que ser A, el G o el H. Bien. Le doy tiempo que analice. Entonces, tenemos el ángulo B. Ambos deben estar en el exterior o en el interior o exterior. Están en un mismo lado respecto a la transversal. Esto es más rápido. Ángulo B. Si como B está afuera, busco el otro que esté afuera de ese mismo lado. Hay un solo ángulo, H. ¿Ok? Eso va a pasar. Vamos a tomar otro ángulo para que usted busque un ángulo que sea conjugado con el ángulo E. Dice ángulo que sea conjugado con el ángulo E. Observe bien la figura y tome en cuenta las condiciones. Bien, si usted dijo que la respuesta E, ángulo C, está en lo correcto. Recuerde que conjugado debe ser como el ángulo E está en el interior, entonces el C está en el interior, en un mismo lado respecto a la secante. ¿Ok? ¿Qué pasa con la medida? ¿Qué relación hay entre las medidas de estos ángulos? Nos dice ahora que la relación que existe entre ellos es que la suma de ellos da 180 grados. Bien, ya aquí son diferentes, aquí no va a suceder lo de lo alterno y lo correspondiente. Entonces podemos observar que los conjugados, tanto los conjugados como los que forman par lineal, su suma son iguales. La suma de ellos son iguales. Siempre va a dar 180 grados. Es decir, si yo tengo la medida del ángulo B más la medida del ángulo H, que ya dijimos aquí que son conjugados esos dos ángulos, entonces la suma de esa medida va a ser igual a 180 grados. Ya eso lo hemos trabajado muchas veces con otro caso de los pares de ángulos. Bien, entonces ya sabemos cómo manejamos esto. Se convierte en una ecuación, resolvemos y buscamos los valores. Bien, espero que se haya interpretado con claridad cómo identificar cada par de ángulos. Ok,
recuerde que yo puedo decir, voy a poner algo un poquito más, voy a extender un poco más. Por ejemplo, voy a poner un caso. A mí me dan la medida del ángulo H. A usted le dicen que la medida del ángulo H es igual a 120. Mire el ángulo H. Y me preguntan, ¿cuánto es la medida del ángulo D? Medida del ángulo D. ¿Qué debo hacer para hallar esa medida del ángulo D? Observar qué relación existe entre esos dos ángulos que me están dando. Me están dando el ángulo H y el ángulo D. ¿Ok? Entonces yo voy canalizando y observando a ver qué relación se puede dar entre esos dos ángulos. Entonces, buscamos. El ángulo H está en el exterior, ¿verdad? Todos pueden estar en el exterior, pero el ángulo D está en el interior. Entonces reviso a ver cuál de ellas es que me da esa opción. Los alternos, los dos tienen que ser interior o exterior. Entonces lo correspondiente me dice que uno en el interior y otro en el exterior. Aquí se da. Entonces el D está en el interior y el H está en el exterior. Sigo. No forman par lineal. No forman. Están en un mismo lado respecto a la transversal. Están en un mismo lado. Entonces ya identifiqué y digo, bueno, pero el ángulo H y el ángulo D son correspondientes. Entonces, ¿qué yo voy a decir? Lo que voy a hacer es esto. Entonces vamos a decir, aquí me están preguntando, ¿cuál es la medida? La medida del ángulo H es 120. ¿Cuánto mide D? Entonces vengo aquí a las relaciones. Ya yo sé que son correspondientes, ¿verdad? Pues que el análisis, vengo aquí. Dice que sus medidas son iguales. Por ende, simplemente te va a decir que esto mide 120. Es bueno colocar por ser correspondiente con el ángulo H. Tiene que decir con qué ángulo, que a veces es bueno aclarar de por qué. A veces el ejercicio me pide que diga por qué. Si no pide que diga por qué, pues simplemente usted coloca el 120. ¿Ok? Esas son parte de las aplicaciones que vamos a tener, entre otras que vamos a ver en un segundo video. Bendiciones, espero que se haya entendido bien.